Bendiciones, amados hermanos que nos están viendo una vez más en esta transmisión en vivo de Pacto Juvenil, en este foro juvenil de tiempos proféticos, vientres proféticos. Mi nombre es Isaí Guzmán y les damos la bienvenida una vez más. Yo te voy a invitar a que te conectes y puedas compartir este en vivo para que más personas puedan conocer a Jesucristo. Amén. Mi nombre es Isaí. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Simon y estamos este día compartiendo esta mesa con mis hermanos, y queremos que este tema sea de bendición para sus vidas y hable a sus vidas como ha hablado a la de nosotros. Mi nombre es José Luis Caballero, es un gusto estar aquí compartiendo la palabra con mis hermanos y vamos a iniciar este foro. Amén. Yo te voy a invitar ahí donde estás en tu hogar que cierres tus ojos y vamos a comenzar este foro juvenil con una oración, que sea el Señor el que nos use y que sea el Señor el que traiga su palabra revelada en nosotros. Amén. Amantísimo Dios, Padre, Dios de la gloria, estamos delante de tu presencia una vez más reconociendo, Dios, que sin ti nada somos y que sin ti nada podemos hacer, Dios. Hoy, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, hoy cada vida de cada joven que hoy se encuentra aquí, Señor, está en tus manos. Que tú nos uses poderosamente, Señor, que tú vengas quitando, Señor, todo sentimiento, Señor, y que vengas trayendo una palabra, Señor, revelada conforme a tu voluntad, conforme a tus principios y conforme a tus parámetros establecidos, Dios de Israel. Hoy en esta hermosa tarde, Señor, queremos ponernos en tus manos y que seas tú, Padre, el que nos uses y nos lleves a una dimensión nueva en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y declaramos victoria, Padre, en este lugar, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, en esta hora el tema que nos tocó explicar o impartir es vientres proféticos. Pero algo en lo que yo quiero platicar con mis hermanos, lo que yo quiero exponer, es que realmente podemos ver que está la palabra proféticos. De hecho, son tiempos proféticos. Estamos en tiempos proféticos donde no podemos dejar de oír la palabra de Dios, donde no podemos dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el ser profético es el que nosotros tengamos la sensibilidad para darnos cuenta de lo que realmente es profético y que realmente Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. En esta hora quiero que me acompañen a un versículo que es Juan 3:3, el cual dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, como lo menciona este versículo, podemos ver que habla de que tenemos que volver a nacer, que tenemos que volver a ser formados, de que tenemos que volver a nacer, a ser nueva criatura, ¿no? O sea, tenemos que dejar todo lo malo para que todo lo nuevo venga. Y creo que este versículo es claro y menciona que muchas veces nosotros nos arraigamos a las cosas pasadas y no queremos que las cosas nuevas vengan a nuestras vidas. Así es, mi hermano, como lo decía Nicodemo, ¿no? Que él decía que si tenía que volverse a meter al vientre para que volviera a nacer, y no, es cuando uno dispone su vida a nacer, a entregársela a Dios para que ahora Él podamos nacer de nuevo y podamos ser nuevas criaturas, y ahora Él sea el que habite, Él sea el que nos dirija, Él sea el que nos direccione a nuestro estilo de vida como debe de ser. Amén. Y sí es cierto, sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos. A nuestro pastor Agustín se le ha revelado que este mes es un mes de vientres proféticos. Y sí es cierto, nos comentaban en la mañana que una mujer pasa 9 meses para dar luz. Entonces, este tiempo estamos viviendo un mes noveno, en donde dice la palabra del Señor que vamos a dar frutos a aquellos que están embarazados, ¿no? Amén. De esta forma también quisiera tomar como referencia otro versículo, el cual es Jeremías 1:4, el cual dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formaste en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta las naciones. Lo cual, ¿qué quiere decir este versículo? Que realmente Dios nos vio desde el vientre de nuestra madre. Desde ese momento Dios sopló aire de vida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito en nuestras vidas, porque no fue casualidad, no fue porque a lo mejor y fuimos los mejores, no, sino que Él
tenía el propósito en nuestras vidas, porque o sea, éramos calificados para el propósito, lo que Él quería hacer en nosotros. Yo creo que Dios antes de todo vio el plan planificado en nosotros. Realmente antes de que a lo mejor y nosotros supiéramos lo que íbamos a hacer, Dios ya sabía todo lo que conllevaba el escogernos, porque realmente nosotros no escogimos a Dios. Dios nos escogía a nosotros porque no solo nos vio a nosotros, sino vio la generación que venía detrás de nosotros. Y creo que realmente por eso es de mucha bendición este tema, porque realmente habla que nosotros fuimos escogidos para un propósito de Dios, para un propósito que a lo mejor aún no siquiera sabemos, que aún no estamos seguros de lo que Dios quiere en nuestras vidas, pero Dios ya lo sabe y Dios nos escogió por algo. Sí, el Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo, y eso lo veíamos en la mañana. Pero también en Juan 16, 21 dice: una mujer que está dando a luz sufre dolor, porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor para la alegría de que un nuevo ser ha llegado al mundo. Y eso lo podemos ver en Juan 16, 21. Sabemos que la mujer antes de dar a luz, y no me van a dejar mentir aquellas mujeres que están atrás de cámaras y atrás viendo nuestra transmisión, que antes de dar a un hijo sufrieron dolores de parto, y a veces esos dolores son muy dolorosos. Ciertamente a nosotros, y esto te lo quiero trasladar espiritual, a veces nosotros como hijos tenemos que pasar por pruebas, por situaciones, por dificultades, y sabemos que tenemos que pasar por el desierto, y sabemos que el desierto es tipo y figura de prueba. Y a veces en esas pruebas a nosotros nos duele el proceso que estamos llevando. Pero aquí dice la palabra del Señor: pero después del dolor viene la alegría, porque un nuevo ser ha llegado. Y a veces a nosotros también pasamos por situaciones adversas, situaciones difíciles que nos duelen, pero a través de ese dolor el Señor nos va formando y nos va llevando a una dimensión nueva, que al final de esa etapa, de esa prueba, vamos a dar, aquí dan la luz y nosotros damos frutos. Amén. Amén. Así es, damos el fruto, que bueno, viene la preparación, que vienen los procesos, las pruebas, pero todo esto es para nuestra formación, porque también, como lo mencionaban en el versículo pasado, ya hemos sido formados, ya hemos sido escogidos y tenemos un llamado. ¿Por qué? Porque ahí dice: te escogí por profeta a las naciones. Desde ahí tenemos un llamado ministerial desde antes de nuestro nacimiento. Solo es cuestión de que nos dejemos formar, de que nos dejemos formar y guiar. Algo que podemos ver es que realmente nos enseñaba que desde que la madre estaba embarazada, el hijo ya tiene mucho que ver las acciones que haga una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque eso marca la vida de los hijos. Entonces muchas veces hay muchos hijos que vienen con promesa desde el vientre de la madre, de que les profetizaron. Pero lo importante de aquí es que, o sea, muchas veces tienen promesas, tienen palabra que Dios les ha dado, es como una semilla que entra en sus vidas, pero muchas veces simplemente se conforman con la palabra y no buscan el que se haga el complemento de la palabra. Se conforman con decir: bueno, Dios habló a mi vida y Dios prometió a mi vida que me iba a usar, pero nada más se quedan en eso y no buscan, no lo provocan, no provocan que esa palabra se cumpla, que realmente esa palabra dé frutos, porque realmente creo que lo importante de aquí no solo es que Dios nos hable o que Dios nos dé promesas, nos dé sueños, no, sino lo importante es que también nosotros busquemos cumplir esos sueños, porque también depende mucho de eso el que cumplan los sueños, el que se cumplan las promesas en Dios en nuestras vidas. Así es, como tú mencionabas que ya algunos vientres que ya son profetizados, y los podemos ver, en la mañana mencionaban algunos, y yo tengo aquí algunos, que es el vientre de Ana, que dio a Samuel, y sabemos quién es Samuel, ¿no? También el vientre de Elizabeth, amén, el vientre de María, y sabemos quién es María. Entonces, desde antes que ellos estuvieran aquí, el Señor ya los estaba formando. Ellos pasaron por un proceso de 9 meses, claro, para salir y después dar vida, ¿no? Por ejemplo, el Samuel, dice la palabra del Señor que luego de la muerte de Josué, Israel hizo lo malo delante del Señor, y ellos adoraban a dioses
y de los demás pueblos, y sirvieron a Baal y a Astoreth, por lo que el Señor añadió a luz a un niño que se nombró Samuel. Y Samuel viene del hebreo 850, que es pedido a Dios, oído de Dios. Amén. Y sabemos que qué pasó con este profeta. Él fue profeta y él hizo que el pueblo de Israel, que el pueblo volviera. Amén. Entonces sabemos, también lo vemos con el vientre de Elizabeth. Elizabeth dice que en el libro de Isaías nos habla acerca del cautiverio del pueblo de Dios que iba sufriendo en Babilonia. Pero en el capítulo expresa, dice la palabra del Señor: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que han recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados. Una voz clama: preparad el desierto y el camino del Señor, y allanad la soledad, calzada para nuestro Dios. Aquí vemos que el Señor tenía unas promesas para Zacarías y su esposa Elizabeth. Sabemos que Zacarías era un ministro de Jehová. Dice que él fue al templo y iba a presentar incienso, iba a presentar ofrenda, y se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo que su petición iba a ser concedida. Y además de que dice la palabra del Señor: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Y dice la palabra del Señor: no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces aquí podemos ver que los planes del Señor en ese tiempo y aún en este mes noveno, para la iglesia, es muy bendecido, para aquellos que realmente son hijos de Dios. Así es, hermano. El noveno mes es el noveno de 9, es número de fruto. Entonces, si tú también, joven, ahorita, persona que nos estás viendo, aún no has dado tu fruto, aún no has cumplido ese propósito, es tiempo de que también lo empieces a hacer. Y como lo decía mi hermano, que también la instrucción que le dieron de que no tenía que beber vino, de que no todo, también es que nuestras promesas, Dios también nos pone ¿podrías ayudar a leerlo nuevamente? Dice la palabra del Señor: porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel a su Dios. Bueno, que nos dice que nos tenemos que preparar, que ahí no tenemos, como en este caso ya no tenía que contaminarse, no tenía que comer vino, no tenía que tomar vino. ¿Para qué? Para que se pudiera cumplir ese propósito. Y entonces yo lo que puedo ver es que Dios también así nos da los propósitos. Tenemos el propósito en nosotros, pero tenemos que conllevar a la obediencia también. Amén. Realmente se nos ha enseñado, en todos los tiempos nos han enseñado en las prédicas que han bendecido nuestras vidas, que la iglesia es como el vientre para nosotros como pueblo, y que realmente en la iglesia donde nosotros nos vamos a preparar y nos vamos a perfeccionar para poder un día irnos con el Señor. Pero yo quisiera que me acompañaran a Jeremías 18:2, sí. Dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bueno, que podemos ver en la casa del alfarero, sabemos que es donde se nos forma, sabemos que es donde Dios nos perfecciona. ¿Para qué? Para poder llegar a dar la talla del varón perfecto. Pero sabemos que todo ese proceso es doloroso, y dice en su palabra: y allí te haré oír mis palabras. Dios nos habla día a día. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos habla, decimos que pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero realmente no es así. Es por eso que nosotros tenemos un pastor.
se nos enseñaba que muchas veces no hacemos caso de lo que el pastor nos dice, hacemos caso omiso muchas veces de lo que el pastor nos quiere enseñar o lo que el pastor nos habla día a día. Muchas veces menospreciamos la palabra que da el pastor cuando predica. Yo creo o sea, si lo vemos de ese lado, yo creo que el pastor es el que va a hacer que nuestra vida sea transformada. ¿Por qué? Porque sabemos que por medio de nuestro pastor, Dios es el que habla. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos un padre espiritual. ¿Para qué? Para poder así ser engendrados, que es lo que se nos enseñaba en la prédica. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros nos sujetemos a nuestras autoridades, nos sujetemos a nuestros pastores y realmente entendamos lo que es tener un padre espiritual, porque no solo es el decirle papá, o no solamente es el que se gane el título de decirle así, no, es realmente demostrarle, es realmente demostrar que somos sus hijos y que así como sus hijos también nos pueden corregir. Porque muchas veces cuando ya vienen las correcciones ya no nos gustan. O sea, ¿por qué? Porque decimos, no, es que, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué me dice el otro? ¿Por qué aquello? Y en lo personal yo creo que a nadie nos gusta que nos digan algo. A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal o que nos hagan ver nuestros errores. Pero realmente eso es muy importante en estos tiempos, el que realmente pongamos nuestro oído atento a la palabra de Dios y cómo Dios nos habla. Obviamente Dios nos habla en sueños, nos habla en profecías, nos habla de muchas formas, pero una de las más importantes es en la voz de nuestro amado pastor. Y creo que la paternidad es algo muy importante en el crecimiento de un cristiano, en el crecimiento de todos nosotros para poder algún día llegar a dar la talla. Así es, y recapitulando, bueno, complementando lo que tú dices, en Segunda de Reyes 2:8, sabemos que ahí en este versículo yo le puse el vientre de la Sudamita, pero vemos algo muy importante, lo que tú decías, que tener una casa y reconocer autoridad es necesario. Y vamos a dar lectura y dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante que invitaba instantáneamente a que comiese, y cuando pasaba por ahí venía a la casa a ella a comer, y él le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí, se quedó en aquel aposento y durmió. Cuando hablamos de paredes, en esa figura, yo te lo quiero trasladar, aquellos que me están viendo, yo te lo quiero trasladar, que las paredes que pusieron es un lugar y tipo y figura de una cobertura apostólica. Y eso lo podemos, porque son las que edifican para dar cobertura a nosotros, y eso lo podemos ver en Efesios 2:20 y 22. No le voy a dar lectura porque el tiempo es corto. La lámpara es figura del ministerio profético, pues la luz nos ayuda a dar visión y la revelación, y eso lo podemos encontrar en Proverbios 29:18, Biblia del Oso. La cama es figura del ministerio pastoral, el cual muestra al pueblo el lugar de reposo, y eso lo encontramos en Lucas 6, del 1 al 5. La mesa es figura del ministerio evangelístico, que trae alimento al hambriento y agua al sediento, y eso lo podemos ver en Juan 21:17. Y por último, la silla es la figura del ministerio magistral, es el lugar donde nos enseñan la sana doctrina, y eso lo vemos en 2 de Timoteo 12:13. Entonces, y si leemos un poco más sobre esta historia, sabemos que esta Sudamita no tenía hijos y su esposo ya era mayor de edad. Pero algo pasó extraordinariamente, que ella preparó un aposento, y el aposento yo te lo quiero trasladar como una iglesia, la iglesia. Ella preparó un lugar donde el profeta de Dios tenía que reposar. Entonces yo te lo quiero trasladar al ámbito espiritual. La iglesia es el aposento, es un vientre en donde es necesario que fluyan los 5 ministerios. ¿Para qué? Para que la mujer, y la Sudamita es una mujer tipo y figura de la iglesia, lo podemos ver, ¿ok? El Señor solamente conoce, sabemos que los misterios del Señor son perfectos y extraordinarios, y cómo podemos poner a una mujer como tipo y figura de la iglesia. Todo el proceso que tiene que pasar una mujer es similitud a la iglesia.
Entonces, en este tiempo, aquellos verdaderamente que están bajo una sana doctrina, y en la mañana nos enseña nuestro pastor Agustín que a veces en el vientre puedes evolucionar o involucionar. Entonces, la iglesia que está bajo la cobertura de los 5 ministerios es una iglesia que te va a llevar a evolucionar para dar frutos. Yo no sé, joven, que me estás viendo, yo no sé ustedes, pero yo no sé si han tenido alguna visión que el Señor les ha, o una palabra donde el Señor les ha hablado de un ministerio, de dones, porque este es un tiempo hermoso y extraordinario. Nosotros, gracias a Dios, tenemos cobertura apostólica y bendecimos la vida de nuestro apóstol Sergio donde quiera que esté. Estamos bajo cobertura. Tenemos una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Tenemos la quíntuple unción del Señor en nosotros. Pero es necesario, como jóvenes, entender esto. A veces podemos decir, y es que sí es cierto, algo que se me quedó grabado en la mañana cuando me enseñaba nuestro pastor Agustín, que a veces como jóvenes se nos hace fácil, a veces, y tú lo mencionabas ahorita, Simon, que cuando viene la corrección, a veces a nosotros ya no nos gusta, porque estamos acostumbrados a otro tipo de vientre. Estamos acostumbrados a un vientre con más libertinaje, estamos acostumbrados a un vientre donde es más liberal, ¿no? En cierto aspecto. Pero cuando llegamos, y no es por hablar bien de Ministerio Ebenecer, pero gracias a Dios, yo llegué en el 2017 a Ebenecer, que fue año de la revelación, fue cuando el Señor me reveló su palabra. Yo andaba en otro vientre, pero no estaba evolucionando, estaba involucionando. Ahora yo lo entiendo, ¿por qué? Porque yo no reconocía casa, yo no reconocía autoridad, yo no sabía, tal vez en la Biblia nos mencionan los 5 ministerios, pero no fluían, solamente se manejaba el pastoral, y no es por hablar de ninguna iglesia, claro que no, que el Señor tenga misericordia y que al rato el Señor revele, ¿no? Pero yo llegué en el 2017, en el año de la revelación, llegué y reconocí casa, reconocí autoridad, porque yo era de aquellos hermanitos que estaba en la iglesia aquí, pero el otro domingo ya no estaba en esta iglesia, ya estaba en otra iglesia. Y es que, en pocas palabras, y esto yo sé porque a mí me ha quedado esta palabra, yo en ciertas en ocasiones yo me consideraba un prostituto espiritual, porque a veces me iba donde más me convenía. Es que allá me dan privilegio y aquí no. Es que allá yo soy reconocido y aquí no. Entonces, y en este tiempo hermoso de vientres proféticos, estamos bajo una cobertura hermosa, pero es necesario saber entender, comprender la importancia de los 5 ministerios en nuestras vidas, porque como jóvenes podemos decir es que son muy religiosos, y es que sí es cierto, a veces como jóvenes tenemos otras mentalidades y muy diferentes, pero yo, como lo mencionaba al principio de esto, una mujer que está dando luz sufre dolor porque en su momento ha llegado, y es que es necesario pasar por dolor. Sí, todo lo que dices tiene razón, y hay algo que se nos enseñó también, y también me quedó marcado, que nos decía el pastor que tenemos que definirnos, si realmente vamos a estar, o sea, porque hay, como tú lo mencionaste, muchos vientres. Está el vientre que es el mundo, que realmente te hace evolucionar, ¿no? Pero, o sea, es más cómodo para uno como joven. Yo creo que nosotros como jóvenes sabemos lo que es a lo mejor y lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces preferimos hacer lo que nos conviene, como tú lo habías mencionado, y no hacemos a lo mejor lo que Dios quiere en nuestras vidas, porque obviamente anteriormente yo lo había comentado que no es fácil, es difícil el proceso, como, o sea, si lo tomamos como todo el tiempo que lleva los 9 meses de gestación para que se dé a luz. En esos 9 meses se sufre, en esos 9 meses es porque una mujer embarazada, y no me pueden dejar mentir las mamás que son mamás, que sufrieron, el que tenían que estar aguantando, el que tienen que estar cargando la cintura, y aún las ganas de vomitar, o sea, es un proceso muy fuerte, pero es muy bonito, porque en todo ese proceso se hace una conexión tan bonita entre el bebé y la mamá, y de igual forma, en todo ese proceso donde Dios nos dice, mira hijo, a lo mejor tú te sientes solos, pero yo estoy contigo, yo nunca te voy a dejar, y muchas veces pensamos que porque estamos en un proceso o porque estamos en el tiempo en el que Dios nos está hablando, Dios nos está formando, pensamos que es porque Dios no nos quiere, y es todo lo contrario, porque realmente es donde Dios muchas veces nos habla, porque muchas veces nosotros cuando tenemos todo, cuando estamos bien,
Cuando tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos comodidades, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que Dios existe, nos olvidamos de que tenemos que agradecer a Dios. Y creo que muchas veces Dios no le gustaría que fuera así, pero muchas veces nos tiene que llevar al desierto, nos tiene que llevar a un lugar donde solamente es donde nos acordamos de Dios, donde realmente nos damos cuenta que Dios existe cuando no debería de ser así, porque creo que todo lo que somos y aún el respirar, el aliento de vida es porque Dios lo da día a día y muchas veces nos olvidamos de eso. En lo personal creo que a mí me ha pasado, como como mencionabas, que muchas veces a lo mejor yo no andaba de iglesia en iglesia, no, pero hay veces que uno dice, bueno, vengo a la iglesia, pero realmente no tiene comunión con Dios, realmente no prestas tu oído a Dios. Se nos enseñaba que el oído también es parte del vientre. ¿Por qué? Porque por el oído entra la semilla, por el oír viene también la fe, porque muchas veces decimos, si no veo, no creo, y realmente no, porque nosotros tenemos que saber y tener la certeza de que todo lo que viene en la Biblia y todo lo que se nos habla es porque es así. Y creo que en estos tiempos es un tiempo donde debemos de tener más comunión con Dios, donde tenemos que tener esa intimidad con Dios para que realmente Él hable en nuestras vidas. Así es, hermano, es un tiempo donde tenemos que buscar más la palabra, como lo mencionaban hace rato, es el reconocer, más que nada reconocer a qué vientre vas a servir, a qué vientre te vas a mover o en qué vientre vas a poner toda tu disposición. Nos han enseñado también que la obediencia trae una bendición y nosotros muchas veces, como lo mencionaban ustedes, nos dejamos guiar por lo de afuera, por los vientres de otros vientres que nos ofrecen que placeres de la carne o satisfacer nuestras necesidades, o que porque nos ofrecen más, el mundo nos ofrece más riquezas, más cosas terrenales, más materiales, nos dejamos guiar por todo eso, cuando nuestras verdaderas bendiciones deben de ser espirituales, y esas bendiciones espirituales nos van a traer las bendiciones terrenales, nos van a traer la provisión, que Dios supla todas nuestras necesidades. Yo quiero leer el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, donde nos habla de la obediencia. Dice: si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo, serán benditos tus frutos. Será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Como ahí nos dice que fruto de nuestro vientre, todo lo que nosotros realicemos, todo lo que nosotros hagamos va a ser bendecido, pero siempre y cuando escojamos el vientre correcto, el vientre de obedecer a nuestro Dios. Exactamente, y quiero completar lo que mencionabas. Sabemos que hay diferentes vientres, pero también hay que tener cuidado con el vientre jezabelico. No sé si han leído esta historia, ¿no? Pero dice que Acab, dice la palabra del Señor, Acab, hijo de Omar, hizo lo malo delante del Señor, y como si fuera poco el andar en pecado, en Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Betel, de Ed-Baal, y el rey de los Sidomios, y fue a servir a Baal y adoró. Y así lo hizo para provocar al Señor más que a todos los reyes que fueron antes de él. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 16, 29, 33. Sabemos que Jezabel, aquí la palabra del Señor, dice la palabra que Acab se une a Jezabel y les da un resultado de un fruto multiplicado negativo. Porque sabemos que Jezabel era de aquella mujer que hacía caer a los demás. Si lo podemos resumiendo a la historia, ¿no? Porque sabemos que esta historia también está larga. Pero también Acab, sabemos, si nos vamos a las leyes de las sumas, de los signos, más por más, da más. Menos por menos, da menos. Más por menos, da más. Y menos por más, da menos. Entonces, aquí era menos con menos. Entonces su resultado era negativo. Y vemos el resultado que tuvo, que fue a su hija Atalí. No sé si han leído esa historia. Dice que Atalí se convirtió en una tirana, y en lugar de llevar al pueblo a la libertad, lo llevó a la cautividad y en pos de los ídolos. Y ahora, en ese tiempo,
hay que tener cuidado con ese vientre. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes, ahí vamos, y no me quiero meter en problemas con los jóvenes, pero ¿qué tiene de relación la luz con las tinieblas? A veces nos queremos sentir que somos una luz que brilla en medio de la oscuridad. Sí, claro que somos esa luz, pero a veces hay que tener cuidado, porque a veces la luz puede opacar, la oscuridad puede opacar esa luz que somos. ¿Por qué? Porque ya nos llama la atención esto. Como tú le decías, José, se me fue tu nombre. Pero es un tiempo, dice, unas palabras que dice la Biblia: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con el mundo? ¿O qué tiene en común el creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdos tiene el templo de Dios con los ídolos? A veces para nosotros es muy fácil decir, es que sí, la iglesia, pero a veces hay que tener cuidado con este vientre jezabelico. A veces y no me quiero meter en problemas porque yo sé que me están viendo muchos en las redes, pero a veces con los jóvenes nos gustan mucho las filisteas. Y ese es un tiempo donde se tiene que romper con ese ámbito. ¿Por qué? Porque a veces por quedar bien con la filistea. ¿Qué le pasó a Sansón? Se perdió. Ahora, hay que tener cuidado con lo que ven nuestros ojos también, con lo que oímos, con lo que le damos like a Facebook. A veces puede decir, es que es un meme. Pero ¿qué pasa con ese meme? Tal vez tú dices, pero ese meme es de doble sentido. Ahora, ¿qué testimonio estamos dando como jóvenes? Bueno. Puede decir, espérame, antes de que, ahorita que estoy encarrerado, porque yo sé que quieres cortarme, pero tranquilo. Entonces, a veces podemos decir, es que es un meme, tranquilo. Pero a veces ese meme tú dices, es que está bien, está normal, no pasa nada. Pero estamos lastimando a Dios. Estamos lastimando porque somos creación del Señor. Nosotros somos reyes y sacerdotes del Altísimo. Pero a veces nosotros damos un mal testimonio, que a veces hacemos que quede más nuestro Dios. Entonces es un tiempo donde los jóvenes tenemos que tener cuidado con el vientre jezabelico. Dice que un árbol de buenos frutos nos puede dar malos frutos. Así nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar buenos frutos, no contaminarnos para dar malos frutos. Bueno, lo que mencionabas, y sí, o sea, realmente, ¿qué es lo que hacemos nuestros ídolos? ¿Qué es lo que realmente hacemos más importante en nuestras vidas? Le quiero tomar un poquito el punto que tú decías, lo de las filinenas, como lo dice nuestro pastor. Yo creo que cuando tú te unes empiezas a estar con una filisnena, yo creo que entra la lucha en la que o ella te jala o tú la jalas. Y lamentablemente es más fácil que nos jalen a que nosotros las convirtamos, porque, o sea, seamos sinceros, creo que, y no es por discriminar a las personas que no creen, y que no a lo mejor no tienen el mismo pensamiento que nosotros, pero uno como cristiano ya no está para estar mezclándose con gente que tiene diferentes mentalidad a la de nosotros, porque podemos ver que ahorita en el mundo ya salieron tantas leyes, tantas ideologías que realmente yo sí me sorprende todo lo que llegan a pensar, todo lo que quieren legalizar. Y realmente, como dices, yo creo que las redes sociales es un problema donde siempre que uno se mete, o sea, va a haber problemas. Porque como dices muchas veces, ¿qué es lo que compartimos? ¿De qué habla nuestra red social? Porque realmente, ¿qué es el Facebook? Exacto, el Facebook es lo que eres tú, y realmente es una biografía tuya. Entonces, ¿qué tenemos que muchas veces estar compartiendo memes de doble sentido o aún atacando? Porque muchas veces a lo mejor hasta compartimos cosas como decir, es que yo sé que la va a ver tal hermana o la va a ver tal hermano y sé los que ocultamos. y es para él y casi decimos, ¿le entendiste o quieres que te etiquete? Entonces yo creo que tenemos que dejar a un lado todo eso, porque yo creo que eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Sí, no es malo tener redes sociales, no es malo subir fotos, no es malo subir memes a lo mejor y chistosos, porque realmente no es malo, pero ya de ahí a querer contender con los hermanos, porque yo he visto cada pelea entre personas que están o sea, por ejemplo, de iglesias que están peleando a lo mejor sobre la Biblia o sobre sus ministerios. Creo que y otro tema que tú decías, ¿qué es lo que vemos? Realmente nuestros ojos es la puerta del alma,
En este caso yo quiero hablar de un tema que a lo mejor ya a muchos jóvenes les gusta. En lo personal a mí nunca me ha gustado, pero creo que las películas de terror en estos momentos a muchos jóvenes les gusta. Y realmente creo que ese tema abre las puertas de tu vida para que todo lo que ves muchas veces ya por eso sueñan, ya lo sienten tan real. Y realmente es muy importante cuidar los ojos y ver lo que vemos, ver a dónde ponemos nuestra mirada, cuando nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en Dios. Obviamente el ver películas no es malo, porque no lo es malo, pero ver qué tipo de películas vemos, porque a lo mejor hasta luego vemos hasta películas que pues son de doble sentido. O sea, yo creo que lo importante de aquí es que lo que hagas realmente te edifique, que tenga un propósito bueno en tu vida. Así es, mi hermano. Y ahí se vuelve a ver lo del tema de qué vientre estás buscando, si estás buscando un vientre que te está evolucionando o un vientre que te está involucionando, ya que ahora con las redes sociales, con toda la tecnología, con todo lo que existe actualmente, es más difícil para los jóvenes a veces evolucionar. ¿Por qué? Porque se dejan envolver, se dejan guiar, se dejan contaminar por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que vienen. A lo mejor ellos tienen una ideología, ya ellos ya están bien cimentados, ya vienen y encuentran cosas en las redes sociales que les cambian la ideología, que los mueven, que no permiten que ellos sigan en su vientre evolucionando, sino que empiezan a involucionar, empiezan a fallar, se empiezan a desviar, empiezan hasta a perder ministerios, a perder todo lo que han ganado, lo empiezan a perder, pero es a causa de esos mismos vientres involucionarios. Así es, y creo que ya para ir como cerrando este ciclo del foro, pues es un tiempo precioso. Es un tiempo precioso donde los que están embarazados vamos a dar luz. Obviamente hay que tomarlo en el sentido espiritual, ¿no? Claro, porque yo sé que a veces nos ven y dicen, un hombre ¿cómo se va a embarazar? Pueden cortar esta parte, ¿no? Que nos vamos a embarazar y vamos a dar luz, ¿no? Pero es necesario que, yo como lo mencionaba y al principio, preparar un aposento. El aposento es la iglesia. Si tú no te congregas, es tiempo de congregarte. Si tú estabas buscando otros vientres que no eran vientres del Espíritu, que no era un vientre profético de Dios, sino era un vientre profético del mal, porque sabemos que también hay profetas de Baal, hubo profetas de Baal y hay todavía. Entonces, estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que dar frutos buenos, porque un árbol, dice la palabra del Señor, y aquí lo tengo en Mateo 7, dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Entonces es un tiempo glorioso para la iglesia. Tú que me estás viendo, me estás observando y me estás viendo, sabemos que es un tiempo glorioso. Sabemos que el Señor, este es un mes noveno, donde los planes, los proyectos, nuevas metas que el Señor nos ha dado, es tiempo de comenzarlas a aplicar. Porque a veces podemos decir, es que el Señor me habló. Pero a veces enviamos esa palabra, no, pues el Señor dijo esto para ti, pero a veces no podemos tomar la palabra para nosotros. Entonces a veces el Señor nos habla a nosotros, pero ¿qué hacemos? La lanzamos, ¿no? Entonces es un tiempo donde los proyectos, las nuevas metas, aún los dones, los ministerios que el Señor nos ha dado, ese es un tiempo donde tienen que empezar a fluir en espíritu y en verdad, porque sabemos que los verdaderos adoradores buscan al Padre en espíritu y en verdad. Y sí, realmente como lo mencionas, creo que cuando Dios habla, primeramente habla a nuestras vidas, antes de a lo mejor hablarle a otra persona. Realmente Dios da palabra para nosotros y de ahí pues obviamente Dios está hablando por medio de nosotros. Y es muy cierto que ahorita estamos en un tiempo muy precioso, pero también de igual forma Dios te va a reclamar o te va a decir qué hiciste con la palabra que nos han dado, con las profecías que nos han dado a cada uno de nosotros, qué es lo que hemos hecho con eso que nos han dado, porque sabemos que a todos nos ha dado palabra, nos han dado profecía, pero realmente qué es lo que hemos hecho nosotros, si realmente hemos hecho lo necesario, si realmente nos hemos quedado estancados, nos hemos desanimado, si realmente hemos buscado a lo mejor nada más hacer lo que nos conviene y no lo que Dios quiere, cuando sabemos que Dios no le da algo a alguien que sabe que no va a poder llevarlo a cabo. Entonces, todo este proceso que lleva a lo mejor cumplir su palabra, sabemos que encierra muchas cosas.
pero realmente lo importante es el que nosotros queramos, el que nuestro corazón esté dispuesto a que Dios hable por medio de nuestras vidas. Así como tú lo mencionas, la disposición es la que nos va a permitir que esa bendición fluya, que Dios pueda hablar a nuestras vidas, porque si ponemos esa barrera, ponemos ese límite y de no, es que esto yo no lo quiero, no, es que esta palabra no es para mí, esta palabra es para mi hermano que no vino, que está en su casa, esa palabra es para ti principalmente y a lo mejor también es para el hermano, pero principalmente es para ti. Así que igual como ellos lo mencionaban, mis hermanos lo mencionan, ahorita es un tiempo de dar frutos, de crecer, de prosperar, de volver, a lo mejor si tú también estás alejado de la casa, de la iglesia, de buscar, de regresar a ese vientre que es la iglesia, lo mencionaba el pastor en la mañana. También regresar a ese vientre, a la iglesia. ¿Para qué? Para que ahí podamos ser transformados, para que ahí podamos ser dispuestos a ser cambiados. Claro que sí, y estamos aquí con ellos en Pacto Juvenil, ¿verdad? Un tema maravilloso. Lo que acaba de decir José, estamos aquí totalmente en vivo y realmente detrás de cámaras estamos aquí escuchándolos. Una gran bendición, chicos, Isaí, Simon y José. Sabemos que representan a cada una de las iglesias invitadas que son de parte de este ministerio y es un tema muy hermoso, vientres proféticos. Y vamos a las preguntas porque realmente avanza el tiempo y es de gran bendición escuchar, exponer a cada uno de ustedes sus opiniones, pero también lo que Dios les ha hablado. Y por ejemplo, durante el principio del tema o del programa ustedes comentaban de algunos vientres, ¿verdad? Hablaban acerca de Ana, de Elizabeth, de María, pero yo quiero enfocar y empezar con algunas preguntas. Si ustedes allí en casita quieren comenzar a hacer preguntas referente al tema, son bienvenidos. Entonces, miren, hoy en día estamos viviendo lo que ustedes estaban diciendo, tiempos maravillosos, también son tiempos difíciles para los que están viviendo allá afuera, ¿verdad? Los que son incrédulos, pero también a los que creemos en Dios. Se nos está probando la fe, se nos está probando tantas cosas. Pero yo quiero que Isaí nos explique. Mira, sabemos que hoy en día, en lo literal, se está dando lo que es la ley del aborto. Vamos a hablarlo enfatizado a eso. Realmente una persona, quiero que tú nos expliques qué es lo que pasa con una persona que aborta, o sea, ¿cómo consideramos a esa persona que realmente no está queriendo una responsabilidad, o qué es tu opinión acerca de esa persona que aborta? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, Isaí, queremos escucharte. ¿Cómo consideramos a una persona que aborta? Y luego me lo das reflejado en lo espiritual para toda la iglesia. Ok, ¿cómo la podemos ver? Pues en un sentido psicológico podemos hablar que una persona que no tiene habilidad para amar a otro ser, tampoco se puede amar a sí misma. Entonces, vemos a una persona que aborta es por falta de amor. En mi punto de ver, he enfatizado a esto. Ahora lo quiero trasladar un poco a lo espiritual. Sabemos que en aquellos tiempos y en estos tiempos el enemigo está haciendo, ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra, pero ahorita lo retomo. Bueno, en aquellos tiempos sabemos que mandaron a matar a todos los niños. Amén. Entonces, y en este tiempo, ¿qué están haciendo? Matando a todos los niños. Y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, en los jóvenes tendrían visiones, sueños. Hay promesas para los jóvenes y para los niños también. Entonces, en ese tiempo, el enemigo, ¿qué está haciendo? A una mujer que aborta en esos tiempos, sabemos que es manipulada por un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque la está llevando a que mate a un ser, a que sabemos que Dios nos da la vida, nos las presta, pero no dependemos de eso. Entonces está siendo manipulada por un espíritu de muerte que está llevando a matar a un niño, y sabemos que los niños son de Dios. Dice que la palabra del Señor que el reino de los cielos son de los niños. Entonces, en ese tiempo el enemigo quiere quitarnos las promesas. Y entonces estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que aferrarse a las promesas del Señor, pero el enemigo no quiere. Y entonces hay una lucha entre el bien y el mal. Claro que sí.
Y entonces por algo podemos entender que una persona, a mí me llama la atención lo que acabas de decir, una persona que no tiene habilidad de cuidar, de proteger, una persona que no tiene la capacidad de amar. Entonces, iglesia amada del Señor, tenemos que entender que en este tiempo no tengamos esa mentalidad de querer abortar lo que es de Dios, el fruto que es de Dios, porque sabemos que un hijo representa realmente la bendición que Dios nos ha dado y Dios ha puesto en nuestras manos. Por ejemplo, en el caso, voy a preguntarle a José, en la Biblia existen muchos vientres usados por Dios. Alguno de ellos ya lo dijo hace rato al principio del programa. Isaí dijo que Ana fue usada para traer un vientre, bueno, fue un vientre profético, y estamos hablando acerca de los vientres proféticos, pero dentro de lo profético también entra lo que son los 5 ministerios, que es la gracia. Entonces, hay si tú recuerdas, hay un vientre el cual Dios usó para 2 reinados, en el cual uno evolucionó y el otro ahora sí que no avanzó, involucionó, el otro fue evolución, pero realmente no sé si te recuerdes de este vientre, que en la cual dice que el mayor iba a servir al menor, no sé si recuerdas esa historia. ¿Sí recuerdas qué fue? Jacob y Esaú, ¿no? Exactamente. Entonces, hay una gran enseñanza en estos 2 siervos, porque ustedes hablaban acerca de la evolución y la involución que nos hablaba Dios a través de la vida de nuestro pastor Agustín. Entonces, ¿puedes explicarle realmente tú qué es lo que entiendes de cada personaje de Jacob y Esaú? ¿Por qué involucionó uno y por qué evolucionó otro, sabiendo que salieron de la misma madre, fueron de la misma casa? ¿Qué pasó ahí? Explícanos. Bueno, lo que yo entiendo es que tenía promesas para los dos, pero uno no entendió las promesas que Dios tenía preparadas y siempre se enfocó no vio sus promesas, sino se enfocó en las de su hermano, en querer quitarle sus promesas a su hermano, y tú no vas a servir, yo voy a ser el que voy a liderar, tú no vas a hacer nada. Entonces, como toda la vida se la pasó tratando de quitarle sus promesas a su hermano, no pudo ver las que Dios tenía preparadas para él. Por eso es lo que yo entiendo, que por eso uno evolucionó y el otro involucionó. Claro, sabemos que era un acto profético que Dios ya había dado desde antes de que nacieran, ya cuando estaban formando en el vientre. Eso era profético, era de ley de que el mayor iba a servir al menor. Entonces sabemos que hay promesas, pero depende de nosotros. Por ejemplo, Simon, realmente nosotros, cuando habla de vientre, ustedes lo explicaron, es la protección, es la casa en donde se están también alimentando, porque realmente, entonces, ¿qué pasa aquí con Jacob y Esaú? Realmente uno valoró, el otro no. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque, pues, lo vuelvo a decir, salieron del mismo vientre. Bueno, podemos ver que Esaú y Jacob, bueno, uno menospreciaba, en este caso de Esaú, menospreciaba lo que tenía, que era la primogenitura, ¿no? Y en el caso de Jacob, que fue usurpador, ¿no? O sea, porque le robó la bendición. Pero como como mencionaba mi hermano, creo que aquí lo importante fue lo que cada quien hizo para que su bendición fuera grande. En este caso podemos ver, o sea, la vida de Jacob y la vida de Esaú eran muy diferentes. Aún en el carácter de los dos eran muy diferentes. O sea, lo podemos ver que su carácter no tenía nada que ver. A lo mejor eran de la misma madre, habían nacido del mismo vientre, pero no, su carácter no era de la misma forma. Entonces, en la forma en la que ellos se comportaron, aún como delante de Dios, yo creo que, o sea, cada uno de ellos dos sabía cómo a lo mejor se presentaban delante de Dios. No sabemos con exactitud realmente cómo se presentaban delante de Dios, ¿no? Pero yo creo que la vida de Jacob fue más apegada a lo que Dios quería que la de Esaú, porque Esaú no le importaba. Esaú era como que, me vale. Entonces podemos ver que realmente Jacob se preocupó más aún por agradar a Dios. Claro, y vemos la misma historia pasa con Caín y Abel. Salieron de la misma madre sabiendo que cada uno ofrendaba y daba, y se les enseñó desde pequeños. Y por ejemplo, me lleva a otra historia en la palabra, que también Dios usó un vientre para 2 hombres de bendición que fueron de grande. Uno, su nombre significa fructífero, y el otro sabemos que era el soñador de la vida, el cual andaba con sueños, con visiones, y a tal grado que realmente tú sabes los personajes.
y ahorita nos lo vas a explicar realmente qué es lo que enfatiza en esta historia. 2 hombres en la cual llevaban promesa, y sabemos que el padre, que viene siendo Jacob, de estos 2 varones, ahorita Isaí lo va a explicar, pero realmente él tenía 2 mujeres, por lo cual la promesa estaba sobre esos 2 hombres, porque pues, amaba más a Raquel. Pero podemos ver, en cada uno tiene un significado, cada uno tiene un gran ejemplo. ¿Puedes explicarnos algo acerca de ese vientre? Porque también es un vientre profético, que a pesar de que esta mujer hizo lo que hizo, sabemos la historia, ¿verdad? De que andaba ahí guardando ídolos y cosas que a Dios no le agradaban, pero la promesa, ¿quién la llevaba? Isaí. Los hijos. En la mañana también nos hablaban sobre la predestinación. Y entonces, aún desde el vientre antes de que fundase el vientre de nuestra madre, ya estamos predestinados. Entonces, esto se resume a una predestinación solamente, que el Señor ya estableció, y aunque el ser humano la quiera quitar, nunca va a poder. O arrebatarle la vida, por ejemplo, al aborto, ¿no? X. Pero en este caso, en estos 2 temas, a pesar de lo que sus madres hicieron, o su madre hizo, la predestinación ya estaba hecha, y entonces ahí es cuando entra el plan del Señor para actuar sobre aquel niño, por ejemplo, porque fue un niño al principio. Entonces sabemos que las promesas del Señor vienen sobre los niños, los jóvenes y aún sobre todo la iglesia, ¿no? Pero entonces se resume a una predestinación establecida por Dios. Claro, porque lo estás diciendo, realmente a pesar de que ellos llevaban un vientre en el cual, digamos, el vaso como vientre, como madre, pues no era un gran ejemplo, pero Dios había un plan perfecto, como ustedes. Ahora yo quiero que ustedes, porque ya casi terminamos con este foro, quiero que ustedes realmente puedan dar no solo un consejo, sino realmente lo que Dios ponga en su corazón al ver en este tiempo lo que estamos viviendo, que le hablen a los jóvenes, que le hablen también a los pastores, a la iglesia misma, porque no se trata tanto de conocimiento, sino que realmente el plan de Dios está ejerciéndose en cada uno. Y yo doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, porque se esfuerzan, porque prepararon su estudio, porque realmente Dios les sigue hablando y sigue usando su boca. Por lo tanto, quiero que terminemos, que ustedes den unas palabras para este tiempo, que inviten a la iglesia, que realmente es importante establecerse en un vientre que estemos, y que no que estemos madurando, que nos dejemos formar, porque fuimos llamados para servir. O sea, es una gran enseñanza, pero quiero que ustedes, comenzamos con José para ir y terminamos con Isaí, ¿sale? Por favor. Bueno, yo el consejo que les doy en esta tarde es que busquen de todo su corazón al Señor, que crean en esas promesas y crean para qué fueron creados, para qué fueron predestinados, que ya no nos dejemos contaminar por lo que está allá afuera, porque afuera se están viviendo momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de cosas malas que están sucediendo, pero nosotros Dios nos ha guardado, ha tenido el cuidado de nosotros. Entonces, si Dios ha tenido cuidado de nosotros, es porque somos sus hijos, porque le hemos reconocido como padre, y un padre lo que hace es cuida a sus hijos, los guarda, los protege. Entonces yo en esta tarde les invito a que busquen al Señor de todo su corazón, que se esfuercen, que crezcan, que ahorita aprovechen para dar esos frutos, para crecer espiritualmente, crecer en todas las áreas. Si tú estás alejado de la iglesia, es momento de que vuelvas. Si tú estás peleado con tu hermano, es momento de que te reconcilies, que vuelvas a Él, que se vuelva a ver esa unidad. ¿Por qué? Porque Dios ama la unidad. Por eso dice, hay hasta un canto que dice, habitad en unidad. Que nosotros alabemos a nuestro Señor, a nuestro amado Padre, que lo alabemos en unidad, que no existan las rencillas, que ya nos olvidemos de todo lo pasado, que nos enfoquemos en ese presente y que crezcamos. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Bueno, algo que yo puedo hablar y que puedo decir es que se nos enseñó que la formación es importante a la hora de servir. Toda la formación que hemos llevado se ve reflejada en la hora en la que nosotros servimos. Y en ese momento yo quiero hablarlo para todos los que servimos en un área, aún todos los líderes que tienen bajo su cargo un área, que realmente el servir no solo es hacerlo para lo que se nos ha llamado, no, sino realmente dar ejemplo, porque muchas veces nosotros que servimos, hay muchas personas que nos ven, que realmente muchos hermanos que aún nos sirven tienen su mirada puesta en nosotros. Y sabemos que
que muchas veces a nosotros no nos importa a lo mejor el que se den cuenta que no estamos haciendo las cosas como deben de ser. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como líder o como líderes abusan de su autoridad. Muchas veces tienen actitudes que en vez de animar a los hermanos, en vez de animar a los que aún no están sirviendo, hacen que de plano digan, no, ya no voy a ser cristiano, mejor me salgo de aquí, si me van a tratar así, mejor me voy para el mundo. Y no me van a lastimar, no me van a tratar mal. ¿Por qué? Porque yo también he tenido actitudes que sé que han lastimado a varios hermanos, que sé que han lastimado a muchos de los que son cercanos a mí. De igual forma, yo creo que lo importante en estos tiempos es el amor entre hermanos, el amor a tu prójimo, que muchas veces queremos tratar a las personas sin amor, queremos tratarlas así como que si de plano no fuéramos hermanos. Y realmente algo que yo sí aconsejo es que ahorita muchas veces se está perdiendo el amor entre hermanos, se está perdiendo, y eso es muy importante, el amor. Yo creo que en estos tiempos es cuando más debería de haber amor entre nosotros, cuando más debe de haber unidad en las iglesias, con nuestros pastores, con nuestros líderes, y aún los líderes que están delante de alguna área deben de poner ejemplo, debemos de poner ejemplo de realmente por qué están en este lugar, porque no están solamente de porque son los mejores en eso, o porque están guapos, o porque tienen dinero, por así decirlo, ¿no? Sin ofender, sino que porque realmente Dios vio algo en ellos y que se tiene que demostrar con hechos, con acciones. Y creo que para muchos que piensan que el servir es fácil, obviamente no lo es, pero es muy bonito porque Dios te usa. Dios al momento en que tú estás danzando, que tú estás cantando, Dios te usa. Yo creo que eso es algo muy bonito que en mi vida siempre ha bendecido mi vida, el que Dios me pueda usar y yo pueda ser útil para Dios. Eso me pone muy, muy feliz porque sé que Dios está haciendo la obra en mi vida. Amén. Y ya para finalizar, pues, ¿qué te puedo decir, iglesia? Que solamente busques al Señor de todo tu corazón. En medio de este caos, el Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo ordenó. Entonces, en medio de este caos, iglesia, el Señor es el que va. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que venga a formarnos. Entonces, iglesia, yo te invito a que te acerques al Señor. Te acerques a ese vientre profético donde el Señor te ha puesto en tu iglesia, y aún para los ministros, pastores que me están viendo, estemos bajo cobertura, bajo sujeción. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, es que mi oveja no se sujeta, pero ¿acaso, pastor, te has sujetado a tu pastor? Entonces es un tiempo hermoso donde tenemos que ver que el tiempo profético del Señor se está cumpliendo. El Señor viene pronto por su iglesia, el Señor viene pronto por su amada, pero a la amada que se va es la que da frutos. Y yo te puedo decir que te acerques al Señor y que busques de todo tu corazón, que busques una buena casa donde te adoctrinen bien, donde estén bajo la unción de los 5 ministerios, esa unción quíntuple, esa gracia del Señor en nosotros, en la iglesia. Porque hay iglesias donde, y no por hablar mal, pero hay iglesias donde a veces nos desbaratan el alma. Entonces yo te invito a que busques al Señor como joven, que te acerques al Señor. Es difícil, como joven es difícil, pero aquí hay un sobreviviente todavía. Gloria a Dios, eso sí, muy bien. Pues realmente vamos a darle palmas a estos jóvenes, ¿verdad? Y en casita y también aquí en el foro. Él es un sobreviviente como cada uno de ustedes. Muchas gracias, chicos, gracias José, gracias Simon, Isaí, que Dios les bendiga. Gracias a la iglesia que nos está viendo en las redes sociales. Pues se nos acabó el tiempo porque ya sigue Iglesia Hacedor de Maravillas, que va a ser una gran bendición escucharlo ahorita al pastor Bernardo. Pero muchas gracias, recuerden que estamos todos los días sábados, ya sea a la 1 o a las 2 de la tarde, dependiendo que nos ven. Y gracias que no sea la última vez que los vemos por aquí. Gracias, chicos, esto fue Pacto Juvenil, Dios les bendiga a todos. Y terminamos con este foro. Digan adiós, sean felices. Bye.